benvidos a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre os mitos e realidades sobre a intelixencia artificial e como pode axudar ás empresas. En primeiro lugar, voulle dar paso a Mónica Pena, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos que tedes ás empresas á vosa disposición. E logo continuará xa Hernán Serrano, que é o experto de Innova e colaborador da Oficina Económica quen vai impartir a temática. Así que nada, como vos comentaba, iniciamos xa con Mónica. Mónica, benvida. Muchísimas gracias, Andrea. Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este webinar. Como decía Andrea, soy Mónica Pena del IGAPE y técnica de proyectos de la Oficina Económica. Y antes de empezar con el seminario sobre IA, me gustaría simplemente recordaros en 2 minutos cuáles son los servicios que la Oficina Económica tiene a vuestra disposición. Tenemos una misión principal que es la de informar, acompañar y asesorar a todas las empresas independientemente de su tamaño, de manera que se puedan aprovechar al máximo de todos los apoyos públicos que puedan estar a disposición de los proyectos. Y ahí entran tanto financiación como subvenciones como servicios, ¿vale? No solo a nivel autonómico, sino también a nivel estatal, a nivel europeo e incluso en ámbitos más pequeñitos que a veces nos olvidamos, como son el ámbito local o provincial, ¿vale? A veces hay apoyos para proyectos del propio concello, de las diputaciones, ¿vale? Entonces es importante conjugarlos todos. Ya que estamos hablando de IA, os quería recordar también que está abierto el plazo, ¿vale? de la ayuda de inteligencia artificial, la 408M, IA 360, ¿vale? Es muy interesante, es una ayuda para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la inteligencia artificial, con lo cual supongo que muchos de vosotros ya las conocéis y si no os invito a conocerla, ¿vale? IA 360. Bueno, la Oficina Económica de Galicia tiene su sede central en los servicios centrales del IGAPE en Santiago de Compostela, pero tenemos también técnicos de proyectos en la Oficina Territorial de Coruña y en la Oficina Territorial de Vigo, como es mi caso. Y además contamos también con un equipo colaborador de más de 90 profesionales que son expertos en sectores como competitividad, innovación, energía, industria y nos ofrecen asesoramientos gratuitos más allá de los apoyos que os decía antes, de ver financiación o de ver subvenciones, ¿vale? Y tienen además 3 líneas de acción. Una que puede ser para una reunión presencial o telefónica enfocada a trabajar con vosotros un plan individualizado de apoyo. Una segunda línea de actuación que es una consulta rápida hasta un máximo de 3 horas en cualquiera de los ejes de actuación que tenemos y un asesoramiento y un acompañamiento un poco más amplio de hasta un máximo de 25 horas. Todos estos servicios se pueden solicitar de manera inmediata accediendo a nuestra página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal. Dentro de la pestaña asesoramiento hay un desplegable con los diferentes ejes de actuación y los diferentes ámbitos que se pueden solicitar. O también podéis mandar un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal o llamar al 981 51 51. Desde aquí os invito a todos a que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis vuestros proyectos y nada más. Os dejo ya con Hernán Serrano de la empresa Innova Labs y colaborador de la Oficina Económica de Galicia. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. ¿Comparto yo, Sí, Andrea? cuando quieras ya. Ok. Vale, compartiendo. Bueno, hola a todos y todas. La idea de este webinar, que es media hora, a ver cómo metemos todo esto en media hora, voy a intentar hacerlo lo más directo al grano y lo más práctico posible que podáis, que se pueda hacer en media hora. Vale. Vamos a dividir el webinar en 3 apartados que al final son los que siempre se preguntan, que son el principal, que es analítica de datos, por qué ChatGPT no me hace las cosas que yo quiero que me haga con los datos. El segundo, que probablemente pasaremos un poco así de puntillas, pero lo veremos, es visión artificial. Porque bueno, el perfil de empresa veo que sois desde autónomos a pequeñas empresas y la visión artificial es algo que es caro. Hay que reconocer que es muy caro y está muy pensado para industria. Pero bueno, hay una visión artificial más asumible para la pequeña empresa, ¿vale?
Y la última que tocaremos es la IA generativa, que esto en sí es un mundo, pero bueno, veremos cómo intentar aplicarla para todo lo anterior, ¿vale? Entonces no me enrollo más. También lo que os diría es que aprovechéis por el medio si queréis preguntar o pararos, porque aunque luego supongo que hay una ronda de preguntas y todo eso, bueno, quizás por el camino es donde más os interesa pararos, ¿vale? Bueno, la IA, realmente la inteligencia artificial es algo que lleva, pero décadas, o sea, desde los años 40, por ahí ya existe, o sea, desde 1940. O sea, no es algo que sea tan moderno ni que haya aparecido ahora ni nada por el estilo. Lo que ha hecho que la inteligencia artificial sea lo que la eclosión que ha tenido ahora, el boom este, es el acceso a los datos, o sea, Internet. No son las tarjetas gráficas de las que tanto se habla y toda la historia, es una consecuencia. Realmente es la cantidad inmensa de datos que se generan en Internet. Imaginar YouTube, TikTok, o sea, todas las redes sociales, pero ya no blogs, o sea, el vídeo realmente es lo que aporta ahora. Entonces, esa expansión de la información, esa capacidad de que todo el mundo acceda, todo el mundo aporte información y todo el mundo esté volcando información a la red es lo que hace que la inteligencia funcione. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es magia, es estadística. O sea, son principios estadísticos muy básicos, solo que con volúmenes de información tan inmensos y con potencia de cálculo, obviamente, que lo que hace es que la estadística sea muy certera. ¿Vale? El propio ChatGPT lo que hace es predecir palabras. O sea, no es un tema de que piense, predice. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es el primer rollo, no es las tarjetas gráficas ni nada, es la cantidad de información. Entonces, esto ha cambiado un poco porque hace unos años sí que importaba mucho que vosotros tuvierais, que aportarais ese volumen de información, ¿vale? Que fuerais, que para poder hacer un modelo de inteligencia o poder hacer predicciones con IA, teníais vosotros que ser los que aportabais el volumen de datos, ¿vale? Y entonces una pequeña empresa, pues el volumen que tiene frente a lo que requiere un modelo de inteligencia artificial, pues es ínfimo, ¿no? Entonces era muy difícil conseguir hacer cosas importantes con IA. A día de hoy la cosa ha cambiado bastante, ¿vale? Entonces, otra cosa rápida que vamos a ver, porque es algo que confunde mucho a la gente, el machine learning, deep learning, olvidaros. Vale. Realmente la inteligencia artificial es de todo, desde un control PID industrial de estos, de una cámara frigorífica que mantiene la temperatura a un nivel, hasta ChatGPT, se le mete todo en el saco de la inteligencia artificial. Para mí es un error. O sea, realmente lo que es inteligencia artificial, si quieres llamarlo inteligencia, serían los modelos estilo de OpenAI, ChatGPT, Anthropic, los que están saliendo ahora. Esos ya rozan no, esos razonan. Son modelos que ya no procesan información y buscan algoritmos de cálculo. Lo que hacen es aplican lógica a procesos. Eso ya empieza a ser inteligente. Hasta el día de hoy lo que teníamos era computación a lo bestia. O sea, coger información a lo bestia, pasarlo por computación y coste de computación a lo bestia, y entonces sí que salían resultados. Vale. Lo que pasa ahora ya es distinto, ha cambiado bastante la historia. Entonces, realmente, las pequeñas empresas lo que soléis preguntar es analizar vuestros datos. Queréis coger vuestros Excel y demás y ver cosas, que saque información de ahí. Para eso, la parte de inteligencia artificial que podéis utilizar es Machine Learning, que realmente es algoritmos estadísticos pasados por ordenador y que son capaces de sacar información con algoritmos que están ya más que trillados, o sea, están más que estudiados, verificados, optimizados, ¿vale? Es coger vuestra información, pasarla por esos algoritmos y salen datos, ¿vale? Estadística de la que estudiamos en el cole y demás, es estadística pura y dura, ¿vale? Solo que un ordenador la procesa por ti. El deep learning es la visión artificial realmente, donde ya hay redes, ya hay semicerebros digitales, si queréis llamarlos así, o así, que aprenden parámetros, ¿vale? Aprenden a localizar cosas, a identificar cosas, aprenden lógica sobre información. Y lo último, la IA generativa, que es algo que ha escalado, no sé, es como todo lo demás multiplicado por 100.000, o sea, es algo muy distinto, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco a la parte que entiendo que más os interesa, que es la analítica de datos, ¿vale? A ver, la pregunta del millón. Yo cojo mi Excel, se lo paso a ChatGPT, pero no hace lo que yo quiero, ¿vale? Ni entiende lo que estoy haciendo ni nada. Pues es que ni lo hace ni lo va a hacer en un periodo de tiempo, ¿vale? A pesar de que hacen cosas increíbles a día de hoy, los últimos modelos son brutales lo que hacen, no lo va a hacer y por un motivo. Tenéis que pensar que la inteligencia artificial es como tener un chef Michelin de 3 estrellas o de 5 estrellas, lo que queráis. Puede hacerte el plato que tú quieras porque tiene una capacidad técnica brutal de hacer lo que quieras. Pero tú imagínate que tienes una idea en tu cabeza de un plato de tu abuela, un sabor en particular. O eres capaz de expresarle al chef lo que quieres e irlo guiando en lo que te va ofreciendo hasta que dé con el sabor, o no lo va a hacer. O sea, la inteligencia artificial
por ver un Excel vuestro, por ver vuestra base de datos o lo que sea, no va a entender la idiosincrasia de la empresa. No sé si me explico, pero cada empresa es un mundo. De hecho, se lo podéis decir a la gente que diseña los RPs, ¿no? Todos los fabricantes de RPs y demás, es que tienen como 4 millones de parámetros porque cada cliente les pide una cosa un poco distinta a otro. O sea, no hay dos empresas que funcionen igual, ni de broma. Entonces, ahí está el problema, que la información que vosotros almacenáis es un reflejo de cómo trabajáis, ¿vale? Y la inteligencia artificial no entiende cómo trabajáis. Lo que ve son datos. Entonces va a hacer cosas estándar, con suerte, porque tampoco entiende lo que tiene que hacer por detrás, por mucho que se lo expliques. Entonces, lo siento, pero por ahora tenéis que guiarla. Si queréis sacar rendimiento a la inteligencia artificial, tenéis que guiarla. Lo bueno es que no hace falta que seáis expertos en estadística ni en cosas así, porque de eso sí que es experta la inteligencia artificial. O sea, un modelo 3 o Grok 3 de este estilo tienen la capacidad de un doctorado en física o de matemáticas. O sea, tiene una capacidad brutal de hacer cálculo matemático. Pero tenéis que guiarles, ¿vale? Para que lo hagan. Es como tener un abogado súper bueno, pero decirle, tengo un pleito, arréglamelo. Pero tendrás que decirle de qué, ¿no? Y irle guiando para que te lo arregle. Pues esto es lo mismo. La guía es un súper experto, pero tenéis que decirle qué queréis e irla guiando y ir sacando feedback de lo que os va ofreciendo para poder llegar a una conclusión. Porque los únicos que entendéis cómo trabajáis sois vosotros, ¿vale? Entonces, este es el calvario que vais a pasar. Lo siento, pero es así. Y es lo que pasamos el calvario que hemos pasado todos y seguiremos pasando en el tema de analítica de datos, que es que lo primero que tenéis que hacer es encontrar vuestra información. Y es un error que se comete muy a menudo, que creer que como tengo un RP y todo está en la base de datos, tengo datos para aburrirme de hace 20 años. Pues ahí hay un error. O sea, no por tener muchos datos son mejores. El problema de los datos suele ser el primero en que no reflejan la realidad. Típico caso que cojo un grupo de albaranes y como hace falta los agrupo porque me pidió no sé quién, no sé cuánto. O sea, es muy español esto, y digo español porque en Europa hacen cosas horribles, pero en España en esto llevamos la palma. Italia, Grecia, España, Portugal. Aquí, bueno, y las entradas en almacén y demás, es una locura cómo funciona, ¿no? Aquí todo es el patapum para arriba. Me hace falta para ayer y hago lo que tenga que hacer en el programa para modificarlo y que funcione, ¿no? Entonces, esos datos realmente no reflejan la forma de trabajar, en todo caso, reflejan la forma de cómo chapuceáis las cosas, ¿vale? Y es muy normal, lo hacemos todos, o sea, del primero al último. Entonces, lo primero que tenéis que daros cuenta es qué información es fiable en vuestros datos. A qué cosas sí que no pasan por procesos de manipulación. Decir, bueno, pues hoy lo voy a cambiar porque me hace falta, ¿vale? Lo segundo es la fuente de datos. O sea, todo lo que venga manuscrito por un operario, lo que se meta, yo que sé, un comercial, que mete los pedidos a mano y demás, eso es poco fiable, porque solemos cometer errores introduciendo los datos. Entonces, hay un proceso enorme en esta gráfica de aquí, que es limpiar la información. O sea, primero detectar dónde hay información, ¿vale? Dónde hay cosas, lo que no es paja, ¿vale? Y lo segundo es, de toda esa información que no es paja, limpiarla y ver qué es útil, ¿vale? Si le pasáis los documentos tal cual en el paso 1 de inteligencia artificial, no vais a conseguir nada, porque lo que estáis pasando es como tener una imagen de televisión con nieve, con el ruido este de fondo. Vale, pues medio la ves, pero no entiendes igual el sonido o no interpretas bien la imagen, pues lo mismo le va a pasar a la IA. Le pasáis todo a tropel y no entiende qué es paja, qué no es paja, porque no le cuadran las cosas. Vale. Entonces, hasta el paso 3 debéis de hacerlo a mano. Vale. Y a partir del paso 4 sí que puede intervenir la IA de forma automática. Vale. Pero yo os digo que el 1, el 2 y el 3 es el 80% del trabajo. Vale. Entonces, otra cosa. Todos tendréis vuestros RPs, vuestros programas de gestión, bla, 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 y mucha gente dice, no, el Excel está anticuado, olvidaros. Vale. Trabajar con el Excel todo lo que podáis. No digo que no trabajéis con vuestros RPs y demás, ¿no? Que obviamente son herramientas útiles para lo que sea, pero de cara a la IA, es difícil que integréis inteligencia artificial con vuestros programas sin pasar por caja. O sea, muchas empresas aún no están adaptadas para enchufar sus sistemas de gestión a modelos de inteligencia artificial y otras os van a cobrar por hacerlo, ¿vale? Y hay un paso mucho más sencillo, que es exportar vuestra información a un Excel, y el Excel lo entiende sin ningún problema cualquier modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, el Excel va a ser vuestro vector de exportar datos a una IA
que la IA los procese y ese Excel reimportarlo en vuestro ERP para tener datos procesados, ¿vale? No os complicáis la vida, no hay que hacer nada mucho más complicado que el Excel OpenOffice, si queréis, ni siquiera tenéis el Excel de pago. Cualquier hoja de cálculo os puede valer para eso, ¿vale? Y de hecho, es que es un estándar realmente, ¿vale? Se utiliza como estándar. Luego hay un montón de herramientas y todo lo que queráis, pero el Excel es el caballo de batalla intermedio. Hombre, si podéis pagarle al proveedor del ERP para que os lo integre, pues mucho mejor. Entonces, primer caso práctico que tenéis que hacer del paso 1, 2 y 3 que os dije antes, ¿vale? Y es cómo podéis vosotros saber si los datos aportan información a la inteligencia artificial, ¿vale? Si vuestros datos tienen valor, literalmente, porque hay muchos datos que os digo yo que no tienen valor, o sea, pero no valen para nada. Entonces, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de los histogramas, pero un histograma es una representación gráfica, en diagrama de barras, de la distribución de los datos. O sea, si yo tengo un dato que me da sí o no todo el rato, solo tengo dos valores, sí o no. Es muy difícil sacar información de ese dato, sí o no. Puedo sacar medias, medianas, distribución, pero es muy complicado. Lo que es interesante cuando tenéis información es que esta información esté distribuida en múltiples valores dentro de un rango. Vale, no sé si suena la campana de Gauss, estas cosas de las distribuciones, pero fijaros, cualquiera de estas gráficas, veis que hay muchas que están un poco desplazadas a la izquierda, otras más centradas o lo que sea, pero todas tienen una distribución de valores dentro de unos rangos. Vale. Cuando vosotros hagáis histogramas de vuestros datos, yo os diré luego cómo hacerlos, o sea, cuando tú cojas tu Excel y le digas a una IA, oye, hazme un histograma de la columna tal, hazme un histograma de la columna cual, ¿vale? Eso es muy fácil de hacer con cualquier modelo de inteligencia artificial, te genera un Excel con histogramas. Vosotros lo que tenéis que ver es interpretar los histogramas. Entonces, si a mí yo cojo mi inteligencia artificial, le paso un Excel y le digo, hazme un histograma por columna, ¿vale? Y te va a hacer, tú no tienes por qué saberlo, cómo se hace un histograma. Ahí está lo que hace la IA por ti, ¿vale? Hace el cálculo matemático, la programación o lo que sea para que te haga un histograma. Pero tú tienes que saber qué es un histograma y para qué vale, y sobre todo cómo interpretarlo, ¿vale? Entonces, un histograma, yo os diría que es, o sea, no os diría, es lo que hacemos todos, es lo primero que hacemos cuando alguien nos pasa datos, y es analizar cómo se distribuyen los datos. Entonces, yo cuando veo información, me da igual que sea la... Uy, va a dar atrás. Me da igual que sea la primera, la segunda, la tercera, veis que hay distribuciones en forma así de rampa, de subida y de descenso. Significa que hay información, y muy variada, ¿vale? Ahí hay mucho de donde sacar jugo. O sea, esa variable, esa columna del Excel, tiene información y es interesante. Si os fijáis, la que pone las dos del centro, por ejemplo, las del medio, que tienen una columna muy grande y luego muy pequeñitas, ahí la información está muy sesgada. Hay un valor que vale muchísimo y luego los demás valen muy poco. Ahí esa información algo pasa. O sea, hay un valor que se dispara, imagina que son ventas. No puede ser que un valor o vendo una sola cosa todo el rato, o es que no vendo nada de lo demás. O sea, es muy complicado, ¿vale? Bueno, podría valer para otros parámetros, sabéis, imaginaros en ventas. Si yo tuviera ventas esta gráfica, diría, esto está mal. O sea, la información que tengo no está reflejando mi realidad, porque hay una cosa que se vende muchísimo y las demás no se venden nada. Esto suele ocurrir con las referencias, que luego se agrupan para hacer packs y no sé qué, y al final hay una referencia que lo tiene todo y es un coñazo. Pues es tipiquísimo caso de las referencias, ¿vale? Entonces, los histogramas son herramientas súper útiles para analítica de datos. Es tirado a hacerlas con un modelo de IA. O sea, ya os digo, cogéis el Excel. Si lo subís a ChatGPT, bueno, los mejores modelos, no sé si lo sabéis, pero luego lo veremos al final. Pero los modelos, hay dos tipos de modelos, los modelos normales y los modelos de pensamiento. Ahora salieron los nuevos, o 3 o 1, todos estos. Hay modelos que te responden directamente, que están pensados para conversaciones, ¿vale? Están pensando para mantener conversaciones. Y luego hay modelos de lógica, que se toman su tiempo para pensar. Y de hecho hacen pensamientos internos, razonan internamente antes de darte una respuesta, ¿vale? Debéis utilizar este tipo de modelos, los modelos de razonamiento, ¿vale? Son más caros. Bueno, eso lo veremos más adelante, suscripciones y tal, pero bueno, son los modelos útiles para esto. Son modelos que no intentan responderte algo lo más rápido posible. Lo que intentan es razonar sobre lo que le pides y darte una respuesta lógica sobre lo que le pides, ¿vale? Entonces, a un modelo de esos, un O3, le podéis preguntar, oye, mira, te paso un Excel, tiene esas columnas A, B, C, pues lo que quiero es que me hagas un histograma de la columna A, de la C, de la X y la Y, y me lo pintas en un Excel. Y lo que te va a hacer el modelo de inteligencia artificial es coger tu Excel, razonar y va a generarte un Excel con los histogramas de las columnas que tú has creado.
Y una vez que tengas ese Excel con esas gráficas, dirás, ostras, pues mira, aquí no lo había fijado que... O diría, imagina que es ventas, la columna del medio, justo la que está en el centro. Dirías, ostras, mis ventas no pueden ser así. O sea, no puedo tener un valor que venda 800 euros todo el rato y los demás no venda nada. O sea, ahí te vas a dar cuenta de que tu información tiene problemas o qué cosas tienen información y qué cosas no. Vale, no me quiero liar aquí porque si no, estamos en una vida no de histogramas. Entonces, una vez que tienes los histogramas creados, lo siguiente que podéis hacer es una matriz de confusión. Vale, se llaman, bueno, se conocen, lo vais a ver como correlación de Pearson, hay 1000 formas de llamarlas. Matriz de confusión en español no es la traducción más correcta, pero es la que se suele ver. ¿Vale? ¿Para qué valen estas matrices? También le podéis coger un Excel, pasárselo a un modelo 1 o 3 de estos y decirle, oye, mira, este es mi Excel de las columnas X y Z, quiero que me hagas una matriz de correlación, una matriz de confusión, un coeficiente de Pearson, hay 1000 formas de pedirse. Vale. Y te va a hacer una cosa como esta. Y esto lo que te indica es, imaginaros que tenemos, son las columnas de la 0 a la 9 en los dos ejes, en el X y en el Y. Vale. Lo que te va a decir es qué variables tienen relación entre ellas. Entonces, fijaros el caso de la 0, 0. Pues la columna 0 con la columna 0, o sea, la misma columna frente a la misma columna, tiene una relación de casi el 100%, obviamente. Vale. Pero imaginaros la columna 2 frente a la columna, yo qué sé, frente a la columna, bueno, esto no es la mejor relación, 0,3, 0,9. La 8 frente a la 1, por ejemplo, tiene un 0,09. O sea, hay una relación bastante alta entre dos variables, ¿entendéis? Aquí, o por ejemplo, si os fijáis en time, la 5 frente a la 9, que da 0,12, ¿lo veis? Hay un valor entre la izquierda 5 y abajo, como dirá flota, izquierda 5 y abajo 9, da 0,12. ¿Qué significa? Pues que la columna 5 y la 9 tienen una relación directa de un 12%. Significa que cuando una sube, la otra sube porcentualmente. Y cuando la otra baja porcentualmente. Podéis tener correlaciones positivas o correlaciones negativas. Vale. Es muy útil esto porque cuando queréis sacar información de datos, analizar una única variable poco os aporta. Imaginad que queréis analizar el stock en el almacén, por ejemplo. Si solo analizáis lo que está en el almacén, tienes una estadística sesgada, ¿vale? Porque no siempre lo que está en el almacén refleja lo que compraste o vino o lo estocaste temporalmente o lo que sea. O sea, si quieres tener realmente información interesante sobre lo que haces, pues requerirías, por ejemplo, el stock en el almacén, los periodos de compra, yo que sé, compras mínimas, o sea, ciertas variables que afectan al almacén. Y lo que tendrías que hacer, después de haber pasado por histogramas, esas variables, y ver que tienen información, es pasar esas variables por una matriz de correlación y ver qué variables entre ellas tienen relación. Entonces, obviamente, las compras, las ventas, yo qué sé, los periodos de compra, cosas así, tienen una relación directa. Entonces, cuando veis relaciones muy altas, vale, no vais a ver relaciones del 80-90%, pero cuando veis relaciones eso del 15, 20, 30, o sea, 0,3, 0,4, significa que hay una relación muy directa entre dos variables. O sea, que cuando una hace algo, le afecta a la otra. No te dice qué, ¿vale? Pero lo que te dice es que hay relación entre ellas. Entonces, una vez que tenéis la información filtrada con histogramas, ¿vale? Entendéis que ahí hay chicha, que hay histograma, que hay una distribución de datos. Una vez que tenéis esos datos y los pasáis por correlaciones, por una matriz de correlación, y veis que qué variables entre ellas tienen relación, tenéis ya mucho hecho. Significa que tenéis ya información muy útil. Y esa información sí que se la podéis pasar a un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Directamente. No sé si me he explicado, pero si no, luego en las preguntas me hacéis hincapié ahí, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esa información que ya has pasado el chollo, tampoco es tanto trabajo, ¿eh? Pasa que, bueno, es un trabajo que hay que saber hacer al final y nada, lleva un día practicar y probar a hacer estas cosas. Y luego interpretarlas es a base de verlas, a sacarse interpretando, ¿vale? Una vez que tienes esos datos que ya sabes que están bien, que están filtrados, tengo mi Excel perfecto, que sé que tienen relación a las variables, que hay datos en ellas, ¿y ahora qué hago? Vale, ¿qué hago con esos datos? Ahí vuelve a entrar el que tenéis que saber qué necesitáis. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, si en mis datos viera, voy a darle para atrás, por ejemplo, imaginar esta columna, la ácido cítrico, esta de aquí. No sé si se ve mi ratón, pero bueno, ¿veis que hay un valor súper alto frente a los demás? O sea, está bien, aquí hay una distribución de datos, lo que significa que hay una distribución, o sea, hay datos en todas las secciones, o sea, que que hay cosas lógicas,
¿vale? Pero hay un valor que se dispara. Y digo, ostras, qué raro, este valor está... Los demás más o menos siguen una media, bueno, ves que más o menos están todos más o menos distribuidos. Podría tener... Eso solo sabéis vosotros, ¿entendéis? Imaginar que eso es stock en el almacén. Vosotros mejor que nadie sabéis si el almacén siempre tiene una cantidad mínima de estocaje, ¿vale? Pues aquí lo veríais. Podéis de que tengáis stocks elevadísimos durante verano y luego en invierno, pues sería una gráfica de estas con la distribución en modo de campana. O sea, el ver la distribución va a indicar si esos datos reflejan lo que creéis que pasa, ¿vale? Y en este caso, lo que ocurre es que hay un dato de esa distribución, que todos los datos son más o menos los mismos valores, más o menos distribuidos de una forma uniforme, y de repente hay un valor que se dispara. Si yo no sé qué es eso, digo, ostras, ese valor, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se dispara? Lo que necesito saber es qué hacer, ¿vale? Y ahí la IA os puede ayudar de dos formas. Tú le puedes decir, mira, tengo la variable no sé cuánto, le pasas tu Excel, el valor en el histograma no sé qué, que se dispara la casilla del rango de 0 a 50, imagínate. Vale. Quiero que me detectes o qué algoritmos puedo utilizar para detectar esa anomalía. Vale. Eso tenéis que leer un poco qué técnicas se utilizan en estadística. Vale. Una es detección de anomalías. Cuando algo se va de madre, es la detección de anomalías. Entonces, te puede decir la inteligencia, mira, para detección de anomalías tienes el algoritmo de no sé qué, el algoritmo de no sé cuánto, bla, 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 bla. Te va a decir, ¿entendéis? Vosotros tenéis que entender qué necesitáis aplicar a ese dato, porque vosotros entendéis la gráfica del dato. Si yo veo que mi distribución es uniforme, es una campana perfecta y lo que sea, perfecto. Le digo, pues analízame estos datos y sácame la gráfica de, yo qué sé, correlación, yo qué sé. Vale. Pero cuando hay cosas raras, tenéis que entender más o menos qué algoritmos hay o qué cosas se pueden aplicar. Y si no, se lo preguntáis a la IA. Mira, tengo este dato y veo una cosa muy rara en esta información. ¿Qué puedo hacer? Entonces dirá, pues puedes aplicar esto, 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 esto y esto. Y dirás, perfecto, pues aplícame este algoritmo a ese dato. Vale. Entonces, ya hay herramientas que lo hacen, desde las más complicadas no, o sea, de las mejores, obviamente más complicadas, a las más sencillas. Entonces, la open source, gratuita y la mejor de todas es scikit-learn. No sé si alguna vez lo habéis escuchado hablar. Scikit-learn es una librería de programación que está hecha para esto, para analítica de datos. Es muy complicada de entender, hay que saber programar, o sea, un montón de cosas. Pero scikit-learn tiene muy buena documentación de qué hace cada algoritmo. Te explica de una forma muy fácil para qué vale cada algoritmo. Entonces, tú lo que le puedes decir a tu IA cuando has pasado por todo lo anterior es decirle, oye, mira, tengo este dato, estas tres columnas que están relacionadas, quiero que la pases por un algoritmo de regresión o por un algoritmo de una SWM, cualquier cosa. O sea, podéis entender muchas cosas de ahí. Vale, tenéis que haber leído qué algoritmos hay, más o menos de qué vale. Entonces, la IA ahí sí que lo va a hacer. ¿Entendéis? Hace la parte de programación, lee tus datos, los interpreta, pero tú has tenido que guiarle en qué quieres que haga. Como mínimo, indicarle dónde está el problema que tú quieres analizar, ¿entendéis? Ese es el paso que tenéis que entender. Y pasa por leer. Vale, no hay mucho más. No, magia no va a hacer por ahora la inteligencia artificial. Vale, por muy lista que sea. Otras herramientas que son, si dices, esto de programar y tal, una locura. Bueno, hay herramientas gráficas de estas. Nime es una buena herramienta, es gratuita también. Y es un poco eso, tú vas colocando bloques en vez de programar la estadística, lo que haces es, cada bloque es un tipo de algoritmo, un filtrado de datos, o sea, tú vas colocando bloques y los vas uniendo haciendo un flujograma y demás. Pasas por el mismo problema, o sea, es una forma en la que no requieres programación, está claro que eso te evita que programes, pero tienes que entender los algoritmos, tienes que entender pues que me hace falta un filtrado aquí, me hace falta pues una regresión aquí, me hace falta hacer un scattering aquí, sabe Dios, ¿vale? Entonces, sí, quita trabajo, pero hay que saber lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, en eso la IA os puede ayudar, en qué tenéis que hacer en cada paso, pero tenéis que entender qué entra en cada paso y qué sale de cada paso, ¿vale? No tenéis que ser expertos en estadística, pero sí tenéis que ser expertos en entender qué está saliendo de ahí y qué está entrando ahí, qué le metes y qué sale, ¿vale? Otra, que es muy famosa, esta sí es DataRobot, esta es cara, es muy cara, ¿vale? Pero esta empresa es especialista en hacer todo lo demás por ti. O sea, tú le pasas tu Excel y han analizado la información de miles de empresas americanas, bueno, es mundial. Entonces, tú le metes tus datos, ya los analizan, o sea, de lo que os he dicho yo. O sea, hacen el proceso de analítica de datos, de filtrado, de limpieza, entienden qué hay en tu información, te proponen cosas, ¿vale?
pero es cara. Es cara y es complicada, es muy complicada trabajar en ella. O sea, tiene una interfaz muy atractiva y tal, pero es muy complicado trabajar en ella. Entonces, sí, te evita todo eso a coste de cartera, ¿vale? Es una herramienta muy potente, pero para una pequeña empresa no es viable, ¿vale? Pero bueno, existen y probablemente con el tiempo se democratizarán y serán más baratas, habrá más oferta y más baratas, pero por ahora no, que yo sepa, no lo hay. Del estilo de ellos, no. Vale. Otra de la que se habla mucho es la de Microsoft, con Copilot, de la Office 360 y todas estas, y Power BI. Pues Power BI le pasa lo mismo que a lo demás. O sea, Power BI es una herramienta muy potente, tiene un montón de cosas que puedes hacer, pero tienes que decirle qué tiene que hacer. Vale, no lo vas a ver hacer por ti. Lo que tenéis es Copilot, que es el agente de inteligencia artificial que está asociado a, a Power BI. Entonces, tú a Copilot sí que le puedes guiar en lo que tú vas queriendo para que interceda y ejecute eso en Power BI. Vale. Pero por sí solo Power BI no va a hacer nada. No va a entender nada de lo que tú le des. Vale. Entonces, siempre tienes que apoyaros en una herramienta de IA generativa, como en este caso, si tienes Power BI, obviamente habrás pagado Copilot. Entonces sí que te puedes basar en Copilot, pero tienes que irlo guiando y él va ejecutando tareas. Entonces ahí sí que saca rendimiento. Y luego Power BI es la interfaz gráfica, es la herramienta que visualizas, es muy atractiva, muy bonita, tiene un montón de cosas chulas, pero por sí sola no va a hacer nada. Vale. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, Siguiente, pasando visión de media. artificial. En esta voy a pasar un poco de puntillas, a no ser que a alguien le interese. Vamos a verlo rápido. Vale. Visión artificial. La visión artificial es cara. Empezamos por ahí, es muy cara. Está pensada para industria, para gran industria además, ni siquiera para industria pequeña, para industria grande. Vale. Entonces, la visión artificial se basa en datos a lo bestia. Esto sí que se basa en datos a lo bestia. Entonces, hay un poco monopolio en la visión, hay 4 grandes empresas que se encargan de visión artificial, que tienen todos los productos de iluminación, de cámaras, de software de procesado, todas estas historias, ¿vale? Y tienen el monopolio entre ellas. Y son muy, muy, muy caras. Pero son caras porque están pensadas para la gran industria. O sea, la gran industria no tiene un problema en pagar si algo es eficiente y no rompe. O sea, lo que no quiere la gran industria es que algo hoy funcione y mañana no. ¿Vale? Entonces, pagan cantidades astronómicas porque estos procesos, pero saben que estos procesos, una vez que funcionan, duran infinito y no van a fallar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un proceso de visión artificial, implementarlo en una empresa, lleva tiempo. No es sota, caballo y rey, no llego allí, enchufo mi cámara, la ajusto, la enfoco, le doy un botón y funciona. Ni de broma. ¿Vale? La visión artificial tiene severos problemas para funcionar, muy graves. De hecho, hay muchos procesos que no se pueden automatizar, pues porque uno tan simple, que es el más complicado de todos, es la luz. La iluminación en una planta, por ejemplo. Si la planta ahora se tiende mucho a que los techos de las plantas industriales sean luz natural, ¿no? Que no sea luz artificial. Entonces, durante el día, la noche, la tarde, verano, invierno, la iluminación de la planta cambia. Pues eso las cámaras las destroza porque los reflejos en las piezas, en lo que están viendo, cambia. Y al cambiar el reflejo, la cámara o la inteligencia artificial no ve como un humano. A mí me lo dice mucho, no, pero es que si yo lo veo, tiene que ser muy fácil. Bueno, tú lo ves, pero es que en inteligencia lo que ves es números. O sea, y si la luz cambia, ve otros números distintos. O sea, no tiene esa capacidad de lógica. Vale. La lógica la sacan a base de ver millones de piezas, millones de fotos de piezas, de verano, primavera, otoño, invierno, con todas las luces posibles que pueda haber. Entonces ahí sí que son capaces de identificar. Pero han tenido que pasar por un proceso inmenso de que la alimentes con fotos de la pieza. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que es lento. Es lento y súper caro. Vale. Caro porque los dispositivos son caros y porque el tiempo que tú tienes que emplear en alimentar eso es tiempo que pierdes, es un valor que tiene. Vale. Entonces, es caro, funciona de maravilla cuando funciona bien, o sea, si consiguen hacerlo funcionar bien, y sobre todo tiene que ser para tareas, o sea, has hecho una inversión tan grande en tiempo y en dinero para que esto funcione, que tiene que ser una tarea que funcione de por vida. O sea, tiene que ser una línea de montaje que no cambie. Entonces, eso en automoción, por ejemplo, que es la que yo más controlo, antes era muy guay, porque una línea de montaje duraba 5, 10, no había problemas en esa pieza, pero es que ahora es casi entrada por salida, o sea, las líneas se desmontan y se montan en función a lo que hace falta. Entonces, la visión artificial no se adapta a modificaciones. Si quieres que eso se modifique, tienes que realizar otro proyecto otra vez. O sea,
tiene que ser para cosas que duren durante mucho tiempo para que tú puedas amortizarla. Si no, es muy complicado amortizar la visión artificial. Vale. Hay algoritmos gratuitos. Yo lo y demás es de visión artificial, que con tu propia cámara, una webcam y tal, puedes hacer cosas. Se pueden hacer cosas muy interesantes a nivel pequeño, ¿vale? Pero hay que saber hacerlas. O sea, no hay una herramienta open source gratuita que te haga visión artificial y que ya pongo mi teléfono móvil ahí con chisme y ya me ve los códigos de barra. Pues tan fácil no lo hay. O sea, sí que existe, pero hay que saber hacerlo, ¿vale? O sea, no es sota caballo rey, no hay nada que funcione. Entonces, esto es lo que se decía, el famoso dataset. La visión artificial a día de hoy se basa en que tú captures imágenes de fallos, las etiquetes, se las des a la inteligencia, le expliques lo que es cada cosa y son cientos de miles de imágenes. Este es un ejemplo real de soldadura que hicimos, ¿vale? Detección de fallos en soldaduras y os aseguro que es un dolor de cabeza hacerlo. Pero cuando funciona, funciona muy bien, ¿vale? Entonces, resumiendo por la visión, si lo queréis ver, el coste inicial es brutal. O sea, meter visión artificial es muy caro, muy caro. La complejidad técnica es muy alta, o sea, aunque esto siempre no vais a poder montarlo vosotros, o sea, no podéis comprar un kit de visión artificial y montarlo por muy listos que seáis. Probablemente dependáis de una empresa que os lo implemente, una ingeniería, ¿vale? Porque son muy complejas las soluciones. O el propio fabricante que ya tiene ingenierías de distribuidores que te van a hacer la implementación del proyecto, ¿vale? Tienen que ser necesidades muy grandes. O sea, tienes una necesidad o de un proceso que es crítico para vosotros, ¿vale? Entonces, si es crítico, mete visión, porque las personas se cansan, se equivocan, es muy normal que eso pase. De hecho, el control de calidad suele pasar el problema humano. La cámara, si consigues hacerlo, ya os digo que no siempre sale. Si consigues hacerlo, es maravilloso. Pero tiene que ser algo que dure mucho en el tiempo y que sea un problema muy grave para ti, porque el coste va a ser muy alto. ¿Vale? Súper específicas. O sea, lo que hago para una cosa no vale para otra, por mucho que se parezca. Si yo detecto tuercas hexagonales y quiero detectar tuercas pentagonales, no va a ser. O sea, no es cambiar la cámara y ya está, se acabó. Es otra vez empezar. No hay nada que se adapte. ¿Vale? Luego requerís un personal cualificado que sepa utilizar las herramientas una vez implementadas, o sea, no es automático y ya está, o sea, hay ciertas cosas que hay que saber hacer, ¿vale? Depende muchísimo de las condiciones ambientales, os digo, la luz, humedad, temperatura, ruido, vibraciones, polvo. Si es una cadena que es sucia, por ejemplo, una cadena de montaje que tiene, o de alimentación, yo que sé, que se trocea producto, lo que sea, harinas, pues eso las cámaras también les afecta muchísimo. No porque se estropeen, sino porque no ven bien, ¿vale? La tolerancia al fallo. Tienen cierta cantidad de fallo, mucho más bajo que el humano, pero tienen un porcentaje de fallo. Tienes que saber hasta qué punto eres tolerante a eso. O sea, quitar a un humano del control de calidad y dejar la cámara, tienes que estar muy seguro de que lo hace muy bien y haberlo probado durante mucho tiempo. ¿Vale? ¿Dónde son buenas? Si es un proceso industrial estándar. Imaginar una empresa que, yo que sé, que embotella una embotelladora de agua, por ejemplo, Fonte Celta, uno de estos de la vida, que fabrican botellas como churros y todas tienen su código de barra, su QR o lo que sea, pues un lector de escáneres estos de códigos QR que lo haga a la velocidad de la luz, hay trillones de soluciones y hasta baratas, ya os diría, que lo hacen. ¿Entendéis? Es un proceso tan estandarizado, tan estándar en la industria, tan común, que la visión artificial ahí tienes ofertas increíbles. Hay procesos que están más que trillados y que lo va a hacer de maravilla. Si es algo específico que yo quiero hacer, te queda una pieza que tiene un fallo, no sé qué, eso es tan específico tuyo que va a ser carísima la visión artificial. Pero todo lo que sea genérico, lectores de geometrías, por ejemplo, si hay un agujero, si hay un taladro, si hay ese tipo de cosas, son bastante baratas y muy fáciles de implementar y hay una gran oferta. Vale. Y lo que os decía, bueno, tiene que ser un proceso con vida, todo el proceso tiene que ser una vida útil muy larga, o sea, no podéis amortizar cosas en visión artificial si no son durante décadas o, no sé, mínimo 5 8 años, y no nos compensa, ¿vale? Y también es muy importante que la empresa tenga cierta capacidad de I+D, ¿vale? Si sois una empresa que no invierto nada en I+D y espero que una empresa proveedora me lo haga todo, la visión va a ser un problema para vosotros, vais a encontrar con problemas, ¿vale? Vale. IA generativa. Vamos allá. Ya nos pasamos bastante de tiempo. Deciros, a ver, la IA generativa es otro cambio de paradigma. O sea, todo lo que habéis visto hasta ahora, visión artificial, estadística de datos, todo lo que os he dicho hasta ahora, implica que vosotros aportéis volúmenes de información a los modelos de inteligencia. Y cuanto más información, si es fiable, vamos, mejor se va a comportar el modelo, ¿vale? Más preciso va a ser lo que te va a decir. La IA generativa es lo contrario.
son megacorporaciones, o sea, estos son los 4 que cortan el bacalao en el mundo, Google, OpenAI, que en el fondo es Microsoft, ahora XAI, las de Elon Musk y tal, y Anthropic y poco más. Entonces, estas empresas lo que hacen es, ellos tienen el control de la información del mundo. O sea, ellos tienen la información, tienen los datos, o sea, tienen todo, imaginaros Google, todo pasa por Google. Entonces, todo lo que hagáis, todo lo que hace la gente, todo lo que hace en YouTube, toda esa información ya la tienen ellos. Entonces, ellos ya cuentan con la información. Y lo que han hecho es modelos capaces de razonar. ¿Vale? Olvidaros de ChatGPT que te escribe un cuento y demás. Ya razonan, tienen lógica propia. Entonces, no hace falta que ahora tú aportes la lógica. Lo que hace falta es que sepas decirle al modelo lógico qué quieres que razone o cómo quieres que razone. ¿Vale? Seguís teniendo la necesidad de saber qué queréis hacer, pero estos sistemas son capaces ya de pensar por sí mismos. ¿Vale? Y literalmente piensan. O sea, yo llevo una vida con los ordenadores desde muy pequeño y pocas cosas he visto como estas. O sea, por no decir que es la más sorprendente, el nacimiento de Internet yo lo viví, los módems y todo eso, y os digo que esto supera todo lo demás. O sea, esto es un cambio de brutal. Entonces, ¿cómo podéis aprovechar la IA generativa? La IA generativa la tenéis que aprovechar como si fuera un empleado que tenéis en la empresa que es especialista en todo, pero no tiene iniciativa propia. Es como lo tenéis que pensar. ¿Vale? Es una persona súper cualificada, introvertida, con Asperger, llamarlo como queráis, a la que tenéis que decirle exactamente qué queréis que haga y que él saque un resultado. Y ese resultado tenéis que pasarlo por vosotros, comprenderlo y decirle, darle feedback. Bueno, pues no, quiero que hagas esto, me interesa esto. Pero la capacidad técnica de ese empleado es inmensa. ¿Vale? Pasa porque vosotros, pues, tengáis que guiarlo. ¿Vale? Entonces, las IAs ahora, aparte de ser lógicas, de tener capacidad de lógica, son capaces de implementar sistemas multimodales. ¿Qué significa eso? Que ya no hace falta que le metas texto. Comprenden texto, comprenden una imagen. No es que saquen el texto de la imagen, que eso lo hace un OCR hace cientos de años. Comprenden lo que aparece en la imagen, son capaces de comprenderlo. Comprenden audio, son capaces de hablar. Multimodal significa eso, que es capaz de recibir inputs de distintas formas y sacar outputs, no solo en texto, sino de eso, en audio, vídeo, lo que sea, ¿entendéis? DALL-E, por ejemplo, esta que decís imágenes y demás, tú le das un prompt, o sea, escribes un texto de lo que quieres y su salida es una imagen, ¿vale? O al revés, tú le metes una imagen y su salida es un texto interpretando la imagen. Eso significa multimodal. Entonces, eso tiene ventajas inmensas porque tú le puedes pasar, imaginaros en el caso de analítica de datos, habéis visto una gráfica súper interesante, que eso con el típico de tela de araña, tal, súper chula, que os interesaría, pues tú le puedes pasar una gráfica de ese estilo a la inteligencia artificial, pasarle tu Excel que sabes que tiene información correcta y decirle, mira, quiero hacer algo parecido con estos datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces él te va a dar posibles soluciones y vas interactuando con el modelo de inteligencia hasta conseguir lo que tú quieres. Y siempre que podáis, que lo saquen en un Excel. Vale, la forma más sencilla de poder hacerlo. Vale. Vídeo, bueno, hacen de todo ahora, es increíble lo que pueden llegar a hacer. Vale. Entonces, otra cosa que también la gente confunde un poco es una cosa cuando estáis de alta en ChatGPT o cualquiera de estas, en Gemini o en XAI, lo que sea. Una cosa cuando tú te das alta en ChatGPT y pagas los 20 y pico euros por tener el chat, ¿vale? Y tú interactúas con una herramienta, o sea, es una interfaz gráfica que te ha dado OpenAI para interactuar. Y otra cosa son las APIs. O sea, tú puedes trabajar con OpenAI, literalmente que un programa vuestro hable directamente con ChatGPT. ¿Vale? Esas son las famosas APIs, que no tienen nada que ver con los 20 euros que pagáis. Tú metes, eso es otra forma de trabajar con estas empresas en la que tú metes un saldo, metes un dinero y tus programas pueden interactuar con los modelos autónomamente. ¿Vale? Eso obviamente hay que saber programar y además tiene sus complicaciones, ¿vale? Pero es realmente como dice trabajar, o sea, que vuestras herramientas, la forma más barata es que cojas el Excel y lo hagas, eso ya os lo discuto, un autónomo no tiene por qué romperse la cabeza, que lo haga así y va a ser maravilloso. Pero si tenéis un poco de capacidad de inversión o tenéis control sobre vuestro RP o sobre vuestro software o lo habéis desarrollado vosotros y demás, podéis trabajar contra estos modelos a través de APIs, o sea, de lenguajes de programación, de SDKs. Entonces, lo que podéis es hacer que vuestros programas hablen con la inteligencia artificial y imaginar el proceso. Eso lo habéis hecho con ChatGPT, con la interfaz gráfica del chat. Habéis conseguido que os hagan unos Excel maravillosos que os valen muchísimo. Pues el segundo paso sería automatizarlo, que vuestro sistema de gestión automáticamente ya lo haga. Ahora que sabéis cómo lo hace el modelo. Y eso sería a través de una SDK o un API y tenéis que pagar por consumo, los famosos tokens y tal, se paga por palabra prácticamente, ¿vale?
Y es la forma en la que realmente se trabaja profesionalmente. O sea, haces que tu programa se comunique directamente con la inteligencia artificial y haga todos los procesos automáticamente. Pero antes has pasado por saber, es como indicarle cómo tiene que hacerlo. Vale. Y nada, bueno, esto es un poco ventajas e inconvenientes. Eso, la productividad se dispara. Si lo sabéis utilizar bien, se dispara la productividad. Es una burrada lo que se dispara. Toda tarea repetitiva, aburrida y demás es capaz de hacerla sin ningún problema. Vale. Luego eso, creación de contenido rápida, reducción de costes operativos, otras cosas que siempre se han contado, es verdad. O sea, si sabes utilizarla, es que es tal cual, ¿vale? Cada vez más. Y lo que os diría es que no os caséis con nadie, ¿vale? Porque todo el mundo suele ser, no, yo soy de ChatGPT, tú no tienes que ser de nadie. Porque cada semana sale un modelo nuevo. Ahora los de Grok 3, los de Elon Musk, el modelo es brutal. Es brutal. Pero ya salió Claude ayer, que tiene un modelo de lógica que es aplastante. O sea, ellos compiten entre las compañías cada vez que una saca una cosa, las demás sacan otra que ya tienen guardada en el armario por si las moscas. Vale. Entonces, no tenéis que tener una cuenta con una compañía. Yo tendría con todas. De hecho, esto funciona como el prepago de los teléfonos móviles. Tú metes un saldo y lo vas consumiendo. Pues metes. Y hoy me hace falta el modelo de A, pues el de A. Y que el de B, el de B. O sea, que cada semana el que sea el mejor postor o el que baje el precio o el que... Porque cada día se parece más, ya la potencia es brutal, la que tienen todos, y es una cuestión de costes. Entonces, o que saquen herramientas nuevas. Entonces, no os caséis con nadie, con todos. ¿Vale? No, aquí no hay ni mejores ni peores. Cada compañía tiene sus ventajas y desventajas. ¿Que te interesa coste? Vete a Google. ¿Que te interesa lógica? Anthropic. ¿Que te interesa de todo un poco y bien? OpenAI. ¿Que te interesa echarte a la piscina? XAI. O sea, hay pues lo que queráis. O si te interesa programar, pues hay modelos mejores programando y peores. No dependes de una sola compañía. Vale, eso para mí sería el consejo. No os caséis con nadie. Vale. Y nada más.